Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento dicen: esclavos, obedezcan a sus amos como me obedecerían a mí. Amen a sus amos como me amarían a mí. ¿De verdad crees que Jesús dijo algo así? Este hombre se supone que es amor y luz, y de repente, eso está ahí. Vamos, estamos hablando de un texto que ha sido manipulado por seres humanos de carne y hueso. ¿Para qué? Para dominar, controlar, someter a las personas, para esclavizarlas. La gente cree que el cristianismo se extendió por el amor y las buenas noticias, y no, se extendió por la violación, la sangre derramada, asesinatos y matanzas. Cuando llegaban a tu pueblo, literalmente tomaban a tus mujeres y a tus hijos, capturaban al líder de la aldea o lo que fuera y les mostraban que iban a someterse a ellos, que iban a seguir esta religión, que iban a hablar su idioma y hacían un ejemplo de alguien, y entonces todos los demás seguían el ejemplo. Y si no lo hacían, entonces les aplicaban muchos de estos dispositivos de tortura. Tenían la lanza del Papa, que todavía está en los museos, que se clavaba en las partes personales de una mujer y explotaba por dentro. Tenían esta pirámide triangular con una aguja en la parte superior y subían y bajaban a un hombre, dejándola subir por su parte trasera una y otra vez hasta que moría. Todos estos mecanismos de tortura torturaron y mataron a más de 80 millones de personas durante 700 años bajo la orden de los papas para extender el amor y la paz y el cristianismo por todo el planeta. Pero esto es, ya sabes, todo con la autoridad de Roma. Incluso la representación de Jesús cambió a la cara que se convirtió en la imagen global popular, que en realidad era César Borgia, quien era uno de los hijos de un papa real y mató a su propio hermano para intentar ocupar su lugar. Este hombre era simplemente un gobernante malvado, brutal y asesino. Su padre encargó a un artista pintar su imagen como la imagen de Jesús, y esa imagen sigue propagándose por el planeta hasta el día de hoy. Así que la imagen a la que mucha gente está rezando no es el Jesús que ellos creen, sino en realidad un asesino nato. La Biblia, reverenciada por millones como la palabra de Dios, ha pasado por numerosas traducciones, interpretaciones y ediciones a lo largo de los siglos. Estos cambios a menudo fueron impulsados por agendas políticas, sociales y culturales en lugar de inspiración divina. Uno de los temas más polémicos es la representación de la esclavitud y el respaldo de prácticas opresivas dentro de sus textos. El Nuevo Testamento incluye pasajes que parecen respaldar la esclavitud, como Efesios 6:5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con sinceridad de corazón, así como obedecerían a Cristo. Esta directiva se ha utilizado históricamente para justificar la institución de la esclavitud. Pero Jesús, a menudo retratado como un faro de amor y compasión, ¿realmente abogó por un sistema tan opresivo? Históricamente, estos textos han sido manipulados para servir a los intereses de aquellos en el poder. La Iglesia y otras instituciones religiosas los han utilizado para mantener jerarquías sociales y control sobre las poblaciones. Los poderes coloniales a menudo empleaban retórica religiosa para legitimar sus conquistas, presentándose como portadores de civilización y salvación cristiana. Esto les permitió enmascarar las motivaciones económicas y políticas detrás de sus acciones, enmarcando su explotación y violencia como sancionadas divinamente. La consolidación de la doctrina cristiana y su propagación fueron significativamente influenciadas por el Imperio Romano. La imagen de Jesús, ampliamente reconocida, hoy fue fuertemente influenciada por la representación renacentista encargada por el Papa Alejandro Sescausto. La imagen, modelada según su hijo César Borgia, una figura despiadada conocida por su comportamiento violento y sin escrúpulos, reemplazó representaciones anteriores más culturalmente diversas de Jesús. Esta imagen homogeneizada sirvió para centralizar y unificar el culto cristiano bajo una única representación visual autoritaria. ¿Dijiste que habían manipulado la Biblia? ¿Cuál es la versión más antigua de la Biblia que existe? Una de las versiones más antiguas es la Biblia etíope y la Biblia del Sinaí. Entonces, la versión más antigua de la Biblia, o una de las más antiguas, está en Etiopía. ¿Cuáles son las diferencias entre esa Biblia y, digamos, la versión King James? Hay un par de cosas. Primero,
El Antiguo Testamento es la Torá de la Torá etíope. Espera, ¿la Torá más antigua que tenemos también es etíope? Sí. De acuerdo. Entonces la versión más antigua del Antiguo Testamento es de Etiopía. Sí, Etiopía. La versión más antigua del Nuevo Testamento es del Sinaí o de Etiopía. ¿Cuáles son las diferencias que vemos en estos textos en comparación con las versiones más modernas? Bueno, lo interesante es que hay menos malas traducciones en la Biblia etíope y la Biblia del Sinaí. Hay unas 12 a 14.000 diferencias en comparación con la versión modernizada King James. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, por ejemplo, Moisés nunca cruzó el Mar Rojo, cruzó el Mar de Juncos, que es un mar mucho más pequeño y más fácil de cruzar. De hecho, si hablas con geólogos, como yo hice, descubrirás que si haces una simulación geológica para retroceder en el tiempo con los movimientos de las placas tectónicas, un modelo informático simulará que hubo un tsunami real en esa área en algún momento dentro de ese periodo de tiempo, con un margen de 100 años más o menos, que podría haber secado fácilmente esa área por completo, secando el mar de Juncos, permitiendo cruzarlo a pie, y luego el agua habría regresado de golpe. Pero nunca cruzó el Mar Rojo. Otra mala traducción es el término Dios, que no se supone que sea singular en la Biblia, sino plural en todos los casos, dioses con una S. Lo ves en ciertos idiomas, como Dios en español es Dios, no dio, así que sería dioses. Hay una pluralidad, ¿sabes por qué? Porque copiaron de los textos antiguos y tablillas. En los textos antiguos y tablillas son múltiples dioses. En la Biblia tienes a los dioses Enlil, también conocido como Yahvé en la Biblia, y también tienes a Ra, el gran Amén. Ya sabes, cuando dices el Padre Nuestro, esa es la oración de Ankh. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día. Bla, bla, bla. Esa es la oración de Ptah, también conocido como Enki. ¿En qué religión está Enki? En el cristianismo. ¿Enki está en el cristianismo? No, él es antiguo sumerio, es de los Anunnaki. Obviamente, con la traducción vas a encontrar diferencias cuando las personas explican el significado de ciertas cosas. Te doy un gran ejemplo de una traducción incorrecta. Dicen que Jesús fue crucificado. Bueno, eso no existe en la Biblia del Sinaí. ¿Qué pasó? No existe en el libro de Bernabé, pero dejaron eso fuera de la Biblia a propósito o por accidente. Entonces, ¿cómo lo mataron? No lo mataron. En la biblioteca de Harvard hay un libro de la esposa de Jesús en la escuela del seminario de Harvard y lo encontraron hace unos 8 años. ¿La esposa de Jesús es María Magdalena? Sí, se supone que es María Magdalena. No lo dice específicamente, pero asumimos que lo es, lo que significa que probablemente tuvo hijos y que la sangre de los merovingios probablemente aún camina por la tierra hasta el día de hoy. Eso está en el... ¿Cómo se llamaba ese gran libro? El libro de Dan Brown, el Código da Vinci. Sí. Entonces probablemente hay alguien relacionado con Jesús ahora mismo. Otro, en realidad, la palabra para virgen fue mal traducida del arameo al griego. Entonces, la palabra originalmente significaba joven mujer, pero para cuando llegó al griego, fue traducida incorrectamente a virgen, lo que luego se convirtió en la parte más grande de la historia de Jesús, que es que su madre era virgen. Entonces, ¿puede que no haya sido virgen? Es posible. Pero cuando vi lo que me convenció, por eso miré más a fondo. Así fue como descubrí lo de la abuela. Dije, podría ser verdad, pero todavía usan esa palabra mal traducida para eso. Tal vez no tenían otra palabra para usar, pero sería un gran error porque hay ciertas partes de la Biblia donde usan esa misma palabra para describir a las mujeres como vírgenes y les dicen a los hombres que tienen el derecho de tomarlas. Jesús, eso está en el libro de Deuteronomio. ¿Qué? ¿Quién escribió eso? Dios dijo esto en el libro de Deuteronomio. Él dice, ¿es del Antiguo Testamento? Deuteronomio es del Antiguo Testamento, sí, hacia el final del Antiguo Testamento. Él dice, si ves a una mujer caminando por un campo y la quieres, puedes tomarla. Palabras exactas usadas, por cierto. Y dice, si después de tomarla decides que quieres quedártela, puedes hacerla tu esposa. Vaya. Sí, eso es Dios. Deuteronomio es realmente... Escucha, Deuteronomio es tan malo
Y es donde dices, espera un minuto, esto realmente no es el creador del universo. Sí, Dios dice, hay una persona en un pueblo lejano que habla mal de mí. Ve allí y pasa los muros de la ciudad, mata a las mujeres, mata a los niños, mata a los infantes y trae los despojos de la guerra de vuelta a mí. Ahora, ¿qué clase de Dios necesita despojos de guerra? Eres Dios, lo tienes todo. Solo busca Biblia malvada en Google y ve al libro de Deuteronomio. Las Biblias etíope y del Sinaí ofrecen una visión de los primeros textos cristianos que divergen significativamente de la versión más conocida, la King James. Estos manuscritos antiguos contienen menos malas traducciones y presentan una perspectiva teológica e histórica diferente. Por ejemplo, la historia de Moisés cruzando el Mar Rojo se presenta como cruzando el Mar de Juncos, un cuerpo de agua mucho más pequeño y plausible. Esto se alinea con estudios geológicos que sugieren que un tsunami podría haber secado temporalmente el mar, proporcionando una explicación natural para el relato bíblico. Otra diferencia significativa es la representación de la divinidad. El término Dios a menudo es plural en estos textos, reflejando antiguas tradiciones politeístas. La palabra hebrea Elohim, usada en los textos originales, es plural, sugiriendo un consejo de dioses en lugar de una deidad singular. Esta pluralidad se elimina en traducciones posteriores, que promueven el monoteísmo más alineado con la ortodoxia cristiana emergente. La Biblia etíope también incluye libros que no se encuentran en el canon occidental, como el libro de Enoc, que ofrece una visión única de las creencias judías y cristianas tempranas sobre los ángeles y el más allá. Estos textos presentan una imagen más compleja y diversa de la teología cristiana temprana, desafiando la versión homogeneizada de la Biblia que se ha vuelto dominante en Occidente. La Iglesia etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, ha preservado muchos textos y tradiciones antiguas que ofrecen una comprensión más rica del cristianismo temprano. Estos textos destacan la diversidad de creencias y prácticas que existían antes del establecimiento de una ortodoxia cristiana unificada. Uno de los descubrimientos más controvertidos en la erudición bíblica es la sugerencia de que Jesús estaba casado y tenía hijos. Esta idea está respaldada por textos como el Evangelio de Felipe y el fragmento descubierto recientemente conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús. Este último, encontrado en la biblioteca de Harvard, se refiere a Jesús hablando de mi esposa, presumiblemente María Magdalena. Si Jesús realmente tuvo una esposa y posiblemente hijos, altera radicalmente la comprensión tradicional de su vida y misión. Humaniza a Jesús, situándolo dentro de las normas sociales y familiares de su tiempo. Además, desafía el ideal celibato promovido por la Iglesia temprana, que ha tenido profundas implicaciones para las enseñanzas cristianas sobre la sexualidad y la vida familiar. Esta revelación también sugiere que las comunidades cristianas tempranas podrían haber tenido diferentes puntos de vista sobre el matrimonio y el celibato que los posteriormente impuestos por la Iglesia romana. El papel de María Magdalena, a menudo marginado en las narrativas cristianas tradicionales, se reevalúa en este contexto. Algunos estudiosos argumentan que ella fue una líder prominente en el movimiento cristiano temprano, cuya influencia fue suprimida más tarde por estructuras patriarcales dentro de la Iglesia. La noción de que Jesús tenía una familia también desafía la representación de él como una figura divina completamente separada de las experiencias humanas. Sugiere una figura más accesible y comprensible, cuyas enseñanzas estaban arraigadas en las realidades cotidianas de la vida. Esta perspectiva puede proporcionar una comprensión más inclusiva de su mensaje, enfatizando la compasión, el amor y la conexión humana. La traducción de la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín, y luego a los idiomas vernáculos, ha introducido numerosos errores y malas interpretaciones. Un ejemplo notable es el término virgen en referencia a María, la madre de Jesús. La palabra hebrea alma significa joven mujer, pero fue traducida al griego como partenos, que significa virgen. Esta mala traducción ha tenido un impacto profundo en la doctrina cristiana, particularmente en el énfasis en la virginidad perpetua de María y el concepto de la Inmaculada Concepción. De manera similar, el concepto de la crucifixión
no está presente en los textos cristianos más antiguos, como la Biblia del Sinaí y el Evangelio de Bernabé. Estos textos sugieren que Jesús no fue crucificado, sino que sobrevivió al Calvario, o que otro fue crucificado en su lugar. Esto contradice la narrativa central del Nuevo Testamento y el significado teológico de la muerte y resurrección de Jesús. Otra mala traducción significativa implica la palabra Satanás, que en hebreo significa adversario o acusador, en lugar de la personificación del mal, como se desarrolló posteriormente en la teología cristiana. Los textos judíos tempranos describen a Satanás como un rol o función, no como un ser distinto, lo que sugiere que el concepto cristiano del diablo evolucionó con el tiempo a través de cambios interpretativos. La mala interpretación de los textos antiguos ha llevado a doctrinas y creencias que pueden no reflejar con precisión las enseñanzas originales. Esto tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos los mensajes contenidos en la Biblia y su relevancia para la vida contemporánea. El libro de Deuteronomio contiene algunos de los pasajes más problemáticos de la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 22, 28, 29 establece que si un hombre viola a una virgen que no está comprometida, debe pagarle al padre de ella 50 siclos de plata y casarse con ella. Este pasaje se ha utilizado históricamente para justificar la subyugación y el maltrato de las mujeres. Además, Deuteronomio 20:18 ordena a los israelitas a matar a todo ser viviente en las ciudades que conquistan, incluyendo mujeres, niños y animales. Tales pasajes han sido interpretados como endosos divinos del genocidio y se han utilizado para justificar la conquista colonial e imperial a lo largo de la historia. Deuteronomio también prescribe penas severas para una variedad de delitos, incluyendo la muerte por apostasía, Deuteronomio 13, 6, 10, y la lapidación de hijos rebeldes, Deuteronomio 21:18, 21. Estos castigos severos reflejan una interpretación dura e implacable de la justicia divina que ha sido desafiada por lecturas más compasivas de los textos religiosos. Las implicaciones de estos pasajes son profundas. Desafían la noción de un Dios todo amoroso y misericordioso y plantean preguntas sobre las enseñanzas morales de la Biblia. Estos textos se han utilizado para justificar algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana, desde las cruzadas hasta la Inquisición y la colonización de las Américas. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 d.C. por el emperador Constantino, jugó un papel crucial en la formación de la doctrina cristiana. Este concilio buscó abordar varias disputas teológicas y establecer una doctrina cristiana unificada. Uno de los resultados más significativos fue el Credo Niceno, que definió la naturaleza de la relación entre Dios, el Padre, y Jesucristo, afirmando la doctrina de la Trinidad. Las decisiones tomadas en Nicea estuvieron fuertemente influenciadas por consideraciones políticas. Constantino buscaba usar el cristianismo para unificar su imperio y las decisiones del concilio reflejan esta agenda. El establecimiento de una doctrina ortodoxa sirvió para marginar y suprimir alternativas cristianas, como el arrianismo, que tenía diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de Cristo. Las motivaciones políticas detrás del Concilio de Nicea también influyeron en la selección y exclusión de textos del canon del Nuevo Testamento. Los libros que no se alineaban con las visiones ortodoxas emergentes fueron considerados heréticos y excluidos del canon. Este proceso de selección y exclusión moldeó la Biblia tal como la conocemos hoy y ha tenido un impacto duradero en la teología y práctica cristiana. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 desenterró un tesoro de textos cristianos tempranos que ofrecen perspectivas alternativas sobre Jesús y sus enseñanzas. Estos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María, presentan una comprensión radicalmente diferente del cristianismo. El gnosticismo enfatiza el conocimiento espiritual personal, gnosis, sobre las enseñanzas ortodoxas y la autoridad institucional. Los textos gnósticos a menudo retratan a Jesús como un maestro de sabiduría oculta, alentando a sus seguidores a buscar una experiencia personal directa con lo divino. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, consiste en 114 dichos atribuidos a Jesús,
muchos de los cuales enfatizan la importancia del autoconocimiento y la iluminación interior. Esto contrasta marcadamente con los evangelios canónicos, que se centran más en los milagros de Jesús y su papel como Salvador. La supresión de los textos gnósticos por la Iglesia primitiva refleja un patrón más amplio de control y centralización de la autoridad religiosa. Al marginar estas voces alternativas, la Iglesia buscaba establecer una doctrina unificada y autoritaria. Sin embargo, el redescubrimiento de estos textos desafía esta narrativa y ofrece una comprensión más rica y diversa del cristianismo temprano. La erudición bíblica moderna ha arrojado nueva luz sobre los orígenes y el desarrollo de la Biblia. La crítica textual, el análisis histórico y los descubrimientos arqueológicos han desafiado las visiones tradicionales y han abierto nuevas vías de comprensión. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, descubiertos a mediados del siglo XX, incluyen algunos de los manuscritos más antiguos conocidos de la Biblia hebrea. Estos textos proporcionan valiosos conocimientos sobre el desarrollo del canon bíblico y la diversidad de creencias y prácticas religiosas en el judaísmo antiguo. Los descubrimientos arqueológicos también han proporcionado contexto para muchas historias bíblicas. Las excavaciones en el antiguo Cercano Oriente han desenterrado evidencia de culturas y prácticas mencionadas en la Biblia, ofreciendo una comprensión más matizada de estos textos. La crítica textual ha revelado la historia compleja de los manuscritos bíblicos, incluyendo variaciones y discrepancias entre diferentes versiones. Esto ha llevado a una mayor apreciación de la Biblia como un documento humano, moldeado por siglos de transmisión, traducción e interpretación. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.